Es por tenerme aquí como invitado y como ya escucharon, el tema es la Gran Comisión y los medios de comunicación. Yo creo que todo aquel que se identifica como cristiano ha oído la frase la Gran Comisión, el último mandato de nuestro Señor Jesucristo para sus seguidores de ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Eso es una versión condensada de la Gran Comisión, ¿verdad? Y la idea era que los íbamos a formar enseñándoles a obedecer todo lo que Él había enseñado y los íbamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él garantizó el éxito de la Gran Comisión, por un lado, porque Él dice del principio en el texto de Mateo 28, del 18 al 20, que toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada a Él. Esa es la primera garantía. Y el final del texto dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, fin del día, dependiendo de la traducción. Esa es la Gran Comisión. Ahora la pregunta es, ¿qué relación guarda o de qué manera los medios de comunicación pueden ayudar, servir, empujar esta Gran Comisión? Bueno, yo creo que si nosotros pensamos por un momento desde el inicio de la fe cristiana, cómo se transmitió, a la verdad que se requirió un trabajo sobrenatural, porque la única manera de transmitir eso era a través de hacerlo a pie, caminando, montado en un caballo, quizás montado en una carreta. Esos eran los medios de comunicación en ese momento. Eventualmente, entonces, las cosas, bueno, quizás a través de barcos para pasar de un continente a otro continente, como el mismo Pablo supo hacerlo. Pero ya no había más formas. ¿Te imaginas que esa fuera todavía la manera de esparcir la Gran Comisión? Nos tomaría no sé cuántos años más para lograr algo como eso. Pero Dios comenzó a hacerlo y plantó iglesias ahí en el área del Medio Oriente, el área de lo que hoy es Turquía. Eventualmente la iglesia o la fe pasa a Europa con la primera iglesia que se plantó en Filipos. Y así comenzó todo. En el tiempo, entonces, las cosas comienzan a evolucionar y comienza a aparecer el tren y ahora nos podemos mover un poco más rápido. Pero todavía había una gran limitación porque había que escribir a mano cada texto para poderlo reproducir. Hasta que entonces se inventa la imprenta, el año 1440, siglo Gutenberg. Y eso revolucionó todo. Y entonces esta 95 tesis hizo que mucha gente las pudiera traducir a su propio idioma y luego imprimir, y eso comenzó a divulgarse en Europa. Y comenzó toda una revolución que el medio, la imprenta, simplemente le sirvió como de portador, porque la revolución la creó la palabra de Dios que estaba siendo difundida y todo este pensamiento. Entonces, en ese momento, el uso primario de la imprenta es el uso primario para nosotros, la iglesia. Es el uso primario de todo lo que nos sirva para transmitir el mensaje y es tomar el mensaje de la palabra sin diluir, sin cambiarlo, sin aumentarlo, sin magnificarlo más allá de lo que es verdadero, sin agregar nada más de lo que dice, sin quitarle tampoco y poderlo pasar a otros. Cristo dijo en un momento dado que la mies era mucha, que los obreros eran pocos. Los obreros son muy pocos y verdaderamente tenemos que seguir orando para que el Señor envíe obreros a su mies. Pero en medio de todo esto, la ciencia se fue desarrollando. Y en la medida que la ciencia se desarrolló, pues bueno, desarrollamos mejores medios de comunicación. Ya no era simplemente el caballo, la carreta, caminando, barcos, trenes, aviones, incluso tuvimos antes de que esta tecnología se desarrollara. Y todo eso sirvió para propulsar la propagación de la fe cristiana. Pero ahora nosotros tenemos medios de comunicación. Algunos le pueden llamar redes sociales, eso es un tipo. Pero hay múltiples medios de comunicación. Y si uno piensa cuáles fueron los primeros de esos medios de comunicación en una época un poco más moderna, bueno, pensamos en la radio. Habían por mucho tiempo muchos programas de radio y por tiempo ese era lo único que había. Luego la televisión se desarrolla y cuando se desarrolló la televisión, bueno, comenzamos a ver evangelistas en televisión. Tenemos la radio, tenemos la televisión, pero todavía tenemos muchas limitaciones porque en la mayoría de los lugares, aún hoy en día la televisión no necesariamente llega
ni la radio tampoco. Un mal uso no implica que bajo la fe cristiana nosotros no podamos redimir su uso. Abraham Kuyper, que fue primer ministro de Holanda, un hombre de fe, era una de las personas que más propulsó la idea de cosmovisión, de que la fe cristiana era toda una cosmovisión para ver la vida. Y la razón por la que él abrazó ese concepto de cosmovisión, que ni siquiera era un concepto cristiano, era un concepto que venía del mundo pagano, de Immanuel Kant. Pero en cuanto a la fe cristiana, él decía que todo un lente para ver la vida y que no había una sola pulgada cuadrada del universo o pulgada cúbica, si quisiéramos, que Cristo no reclamara para él. O sea, el universo entero le pertenece. Si eso es verdad y lo es, entonces él debe tener una visión, una sabiduría con la cual tú puedas interpretar ese universo que él mismo creó. Entonces, ¿qué ha pasado? Con el desarrollo de los medios de comunicación, la tecnología, que muchas veces le conocemos como Internet o diferentes plataformas con diferentes nombres, mucho de lo malo ha circulado, pero ¿sabes qué? El Evangelio ha llegado a lugares que a una velocidad y en un tiempo récord que nunca lo hubiésemos logrado. Incluso la tecnología está permitiendo que alguien pueda hablar en un idioma y ser transmitido a otro idioma debajo, ¿verdad? Para que alguien pueda estarlo leyendo, y si es sordo por igual, que lo pueda leer en vez de, como no puede oír, pero la tecnología le permite usar otro sentido, ¿verdad? Que él tiene, que es el de la vista, y poder leer. Yo recuerdo a alguien que me llamó hace un par de años atrás y me dijo que quería hacerme una entrevista para el Gospel Coalition en Estados Unidos acerca del movimiento cristiano, el movimiento reformado en América Latina. Y me dice que algunas personas le habían hablado de mí, pero que finalmente ella fue convencida de que debía hablar conmigo. No que yo sea la gran cosa, simplemente para ilustrar la historia. Porque estaba en el Amazonas y alguien allá le preguntó que si me conocían. Sacó un teléfono celular, abrió una página, le enseñó mi foto y le habló de mí. Y cuando ella regresó me dijo, bueno, ahora yo estoy aquí contactándote. ¿Te imaginas? Alguien en la selva del Amazonas con un celular, no una televisión, un aparatito pequeñito, estaba oyendo mensajes transmitidos desde República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana. Y lo mismo me pasó a mí en una ocasión enseñando una materia para el seminario Southern en Estados Unidos. Y yo estaba preguntando a cada estudiante dónde estaban. Y esta persona que me habló español me dice, estoy en la India. Yo digo, pero ahora. Dice, no, yo estoy en la India. ¿Y qué hora es allá? 3 de la mañana. Estaba recibiendo una clase desde Santo Domingo, República Dominicana, que pertenece a un seminario en Estados Unidos, pero él está en la India. ¿Te imaginas lo que los medios de comunicación nos han permitido hacer? Entonces, nosotros tenemos que ser sabios, no solamente en el uso de los dones, pero cómo lo usamos, o de los medios, cómo los usamos y también para qué lo usamos. Porque ciertamente tú puedes oír un extraordinario sermón de manera auditiva o lo puedes ver también, pero un sermón en audio es mejor, o visual, es mejor que ningún sermón, por mucho. Por otro lado, eso no es lo mismo que pertenecer a una iglesia a la que yo voy, me siento, escucho, veo, pertenezco a una comunidad cristiana. Y ciertamente yo puedo recibir un nivel de discipulado a través de los medios de comunicación. Y eso es 1.000.000 de veces mejor que ningún discipulado y mejor que un mal discipulado. Pero no lo puedo sustituir por un discipulado personal donde hay alguien, un discipulador, un maestro que me conoce, a quien yo debo y puedo rendirle cuenta, a quien puedo pedirle consejo. Esa es la función de la iglesia local, que es prioritaria. Pero la misma iglesia local, con sus diferentes ministerios, puede hacer uso entonces de medios de comunicación para exportar más allá de sus 4 paredes la enseñanza que está transmitiendo, la educación, el mensaje. Y gente se ha salvado a través de mensajes escuchados a lo largo del camino por los medios de comunicación. Ahora, como decía, no quiero que sustituyamos a un predicador, pastor, consejero
en persona por un video o por un audio o por algo que veo en computadora, porque no son exactamente la misma cosa. Ni es la manera como se supone que Dios quisiera que nosotros nos relacionáramos. Y uno de los peligros de los medios de comunicación es como son tan efectivos que yo pudiera terminar aislándome o creyéndome que soy un llanero solitario o pensando que yo no necesito de otros. Porque con frecuencia confundo el estar conectado con el estar comunicado. Y eso son dos cosas muy diferentes. El estar conectado implica que yo tengo una gente que veo y que puedo hablar y intercambiar relaciones o palabras. Pero estar comunicado es estar con personas de mi mismo género o del sexo y poder interactuar de manera formar una relación humana que la misma Trinidad ilustra, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay una relación intertrinitaria a tal punto que el Padre ha amado al Hijo y viceversa. Eso se experimenta en compañía. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios de nuevo, como mencioné, acerca del uso de los medios de comunicación. Pero igualmente yo tengo que ser sabio como médico que soy en el ejercicio de mi profesión, no solamente con el conocimiento médico, sino cómo lo hago, qué digo, qué no hago, qué no digo, hasta dónde llego. Eso por un lado. Por otro lado, no puedo... tengo que admitir, o tenemos que admitir, que nosotros vivimos en una generación a donde lo llamativo, las luces, los colores, los movimientos rápidos llaman mucho la atención. En otras palabras, una generación sensacionalista, que es muy superficial, que le gusta vender. Y lamentablemente hay medios cristianos amarillistas, como le llaman, que para llevarte a oír algo que quizás es un buen contenido, te ponen algo sensacional acerca de una persona, de un predicador, algo que dijo. Nosotros no estamos llamados a hacer eso. Nosotros estamos llamados a levantar el sensacionalismo, a levantar simplemente una curiosidad por mera curiosidad, o peor aún, un morbo. No, nosotros estamos para presentar una verdad de una manera que llegue a la generación en la que tú estás viviendo. Porque el mensaje no cambia, la metodología de presentarlo sí cambia. La forma de ilustrarlo también cambia. La forma de aplicarlo frecuentemente cambia también, porque hoy en día tenemos situaciones con las que estamos lidiando que una generación atrás ni siquiera se mencionaban entre nosotros. Entonces, tengo que recordar, para una iglesia, para personas cristianas, para pastores, maestros, la idea de usar medios de comunicación no es generar seguidores. Es bueno tener muchos seguidores, pero si tú haces eso tu meta, entonces prontamente tú vas a diluir el mensaje, vas a cortar tu mensaje, vas a alivianar tu mensaje para tener... Y no se trata de eso. El propósito todavía sigue siendo Dios, su verdad, su gloria, el crecimiento de las personas que ya conocen a Cristo, el hecho de que personas que no conozcan a Cristo puedan llegar a conocerlo y que tú puedas mantener siempre, perdón, lo siento, pero que puedas mantener siempre la diferencia entre el propósito, la meta, lo que está transmitiendo y lo que es el medio que te sirve para hacer eso. Entonces, la verdad no está al servicio del medio de comunicación. El medio de comunicación está al servicio de la verdad. Y bien usado, Dios lo va a bendecir, lo va a usar. Entonces, yo necesito tener un contenido bíblico que voy a transmitir a través de medio de comunicación que represente, uno, la verdad de Dios. Dos, que le pueda dar al otro una cosmovisión bíblica de por qué la fe cristiana es importante para un hombre de negocios, o para alguien que es agente de viaje, o alguien que es médico, o alguien que es ingeniero, o cualquier otra cosa. Y debiéramos hacerlo de una manera que estimule a la reflexión. Porque también vivimos en una sociedad, en una generación de mucho entretenimiento. Y nosotros necesitamos
No es que es malo el entretenimiento, pero yo puedo tomar el entretenimiento y usarlo de una manera que relaja la verdad, debilita la verdad, pierde el enfoque, la verdad pierde el enfoque. Y el entretenimiento, el sentirme bien, el pasar un tiempo, ser entretenido, pasa a ser como el propósito por el cual me conecto a X medio de comunicación. Entonces tenemos que también presentarla de una forma que sea clara, que el otro pueda entender. Yo creo que eso es verdad todo el tiempo, y es verdad incluso de cuando predico desde un púlpito, pero a través de los medios de comunicación, donde quizá mi audiencia es más desconocida, o yo soy más desconocido para mi audiencia, yo tengo que ser todavía mucho más claro. Y también yo tengo que confiar en Dios más que en el medio de comunicación. Yo no puedo olvidar eso. Es verdad eso no solamente con los medios de comunicación, es verdad eso con un don que Dios me haya dado. Si es el de enseñanza o predicación, yo no puedo confiar primariamente en eso. Yo tengo que confiar en el dador de los dones, que es Dios, y yo tengo que confiar también en el dador de los medios de comunicación, porque al final Él es el dador, de una manera o de otra. Le dio la inteligencia al hombre para desarrollarlo, nos dio a nosotros las facilidades para comprarla. Entonces el dador tiene que permanecer en el centro de mi mensaje todo el tiempo. Tenemos que recordar también que nosotros no somos estrellas de cine. Nosotros lo estamos tratando de vender una estrella del púlpito, por así decirlo, a través de los medios de comunicación. No, nosotros somos del Dios Altísimo, al servicio de su gloria. Somos como micrófonos de su voz. Nosotros tenemos que mantener la cruz, el mensaje de la cruz en el centro. Tenemos que mantener el evangelio en el centro. Y tenemos que analizar todo lo que hacemos, incluyendo el uso de los medios, a la luz de la palabra de Dios. Recordemos algo también. Nosotros tenemos una generación que está llena de personas de corta edad que se consideran influencer. Tú sabes que tengo casi 67 años, en un par de meses lo voy a cumplir. Yo todavía no me veo como un influencer, a pesar de que mucha gente me conoce. La influencia es algo que Dios da y usualmente tiene que ver con carácter sobre tiempo. Entonces yo no puedo a los 35 años considerarme un influencer. Yo necesito seguir formando mi carácter y yo necesito todavía pasar la prueba del tiempo para que eso haya podido producir un impacto, tenga credibilidad en la población. Y después de todo eso, aún así pensar que Dios es el que crea la influencia a través de el uso de su verdad y empoderado por su espíritu cuando Él es agradado de la manera que lo estoy haciendo. Entonces el llamado de la iglesia, entre otras cosas, es, bueno, primero, predicar su verdad, proclamar su verdad. Pero recordemos, la mayor parte de las personas que están a mi alrededor en Santo Domingo no están dentro de las 4 paredes de mi iglesia, están fuera de las 4 paredes de mi iglesia. Y eso es verdad de cada iglesia. Por tanto, la iglesia debe ser como imagínate un altoparlante, una bocina en un lugar, por así decirlo, que está transmitiendo el mensaje más allá de sus 4 paredes. Lo único que no va a ser un altoparlante en el techo de la iglesia, sino que ahora son medios de comunicación. Pero hay un mundo oscuro allá afuera, hay un mundo perdido allá afuera. Y hay medios de comunicación que nos permiten llevar luz donde no hay y poder llevar vida donde hay muerte. Y la idea entonces, cuando hacemos eso, es hacer no tu nombre famoso, sino el nombre de Cristo famoso. Esa es la idea. Si yo puedo mantener eso en la mira, no se trata de mi fama, se trata de hacer el nombre de Cristo famoso. Entonces nosotros podemos presentar una verdad de una manera que el otro quiera consumirla, pero que lo que yo transmita, aparte de ser verdad, pueda crear reflexión en la otra persona, lo pueda llevar a una vida mucho más profunda, una vida donde él pueda, después que oyó lo que oyó, retirarse del medio de comunicación, rumiando, masticando, pensando, quizás pensando cómo lo aplico, cómo lo vivo, o de esto que oí, qué no estaba haciendo bien, qué puedo aprender, qué tengo que desaprender, qué aprendí, pero que ahora aprendí mejor. Y la importancia entonces para nosotros,
entre otras cosas. Bueno, ya es una forma de ir cerrando y volver a subrayar lo que dijimos. En inglés hay una frase que dice garbage in, garbage out. O sea, basura para adentro, basura para afuera. Nosotros no podemos tomarnos ese riesgo como iglesia, como predicadores de la verdad, proclamadores de la verdad. Yo no puedo predicar, enseñar basura. Yo tengo que enseñar algo que es preciado y nada más preciado que la verdad de Dios, que le representa a Él, que refleja quién Él es y que puede traer vida al hombre que está muerto en delitos y pecados. Y en esencia, eso es parte de la Gran Comisión. Quiera Dios usar esto que ha oído y este corto espacio y algunas cosas que podamos comentar y algunas preguntas que podamos responder en este momento. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Eternidad Plus por muchos años para que sean un canal de distribución de la verdad de Cristo Jesús. Muy agradecidos de esta charla tan interesante, pastor. La verdad es que ha sido bien edificante y ahora vamos a compartir algunas preguntas que van a permitir que podamos puntualizar algunos aspectos de lo que usted ha dicho y así seguir enriqueciendo todo este conversatorio tan interesante que Francis y yo tenemos con usted. Y hay una pregunta que tenemos que la hace Juan Felipe de la Cruz. Él escribió por el chat del canal de YouTube. Dice: Dios les bendiga, soy Juan Felipe. Y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la misión, el propósito y la visión de la iglesia? Bueno, creo que es una buena pregunta. La manera como yo lo veo, número uno, la misión con M, yo creo que es la misma para todas las iglesias y es la misma desde el siglo I. Y es esparcir el evangelio a todas las naciones, crear discípulos. Es interesante que, tú sabes, la palabra gran comisión no aparece hasta hace como 400 años en el vocabulario cristiano y no formó parte como tal la frase, no formó parte de la Biblia. Eso hizo que lamentablemente muchos pensaran que la gran comisión es para misioneros. O sea, los misioneros son los que tienen que formar discípulos de toda la nación. Eso no es que el texto está insinuando. El texto más bien dice algo como eso. En la medida en que vayas por el mundo, haz discípulo. Es más ese sentir. Lo que implica que la gran comisión es una tarea de todos. Entonces esa misión es la misma. Es la misma para todas las iglesias. Unas tendrán la oportunidad de hacerlo a una escala más pequeña, dependiendo de una serie de cosas. Su tamaño, dones, talentos, recursos que Dios haya provisto. Y otros la podrán hacer mucho más allá. Esa es la misión con M. La visión, como ha sido definida para una iglesia, pero puede ser para una compañía, es algo que tú entiendes que tu iglesia, a pensar ahora en la iglesia y no olvidamos del resto, que cada iglesia local entiende que dada la localización donde está, dado el llamado que Dios ha hecho a un líder que comienza o más de uno, dado dones, talentos, capacidades de diferentes tipos, recursos. Entonces, esa iglesia se dispone a hacer algo en particular que está relacionado a todo eso que yo acabo de decir. Al llamado que ha hecho ciertos líderes que comienzan la iglesia, los dones y talentos que Dios trae a la iglesia, los recursos que Dios envía y el lugar donde están. Porque la misión de una iglesia, la nuestra, úsala como ejemplo, la visión con B, ¿verdad? O V, como decimos, no puede ser la misma donde nosotros estamos que alguien que está en la selva del Amazonas con 1000 limitaciones de todo tipo. Esa visión es distinta. Entonces yo creo que la visión es algo local, de iglesias locales, que dado todo lo que Dios puso ahí, junto ahí, puede hacer, debe hacer, está llamada a hacer para impactar su entorno hasta donde Dios le permita llegar. Y eso es como yo divido la misión de la visión. Gracias, Pastor Miguel. Quisiera preguntarle, ¿cuáles son los mayores desafíos éticos y culturales de la iglesia al utilizar los medios digitales en su estrategia de la evangelización? Sí. Bueno, buena pregunta. Yo creo que los retos podemos
hablarlos, pero antes de... Yo creo que el problema comienza cuando yo tomo algo que es un instrumento, un medio, y lo convierto en el propósito. Entonces, el propósito no son los medios de comunicación, ni el uso de los medios. Ese es el medio, llámese, valga la redundancia, ese es el instrumento. Si quisiera ser un poco filosófico, pudiera ir a Aristóteles, 300 años antes de Cristo. Esa es la causa instrumental de lo que tú vas a hacer. La causa instrumental. La causa última, para pensar en Aristóteles, dependiendo de qué estás analizando, la causa última, ¿cuál es? La propagación del evangelio para la conversión del hombre y la gloria de Dios. Yo no puedo cambiar esos dos lugares, porque cuando yo cambio esas dos cosas de lugar, mejor dicho, yo emprendí un camino no solamente errado y pecaminoso, voy a comenzar a traspasar esa línea de la ética. Entonces, entre otras cosas tengo que recordar, como ética de comunicación, llámale, no solamente el lenguaje y el tipo de lenguaje que uso, que debe ser un lenguaje apropiado, a la altura, honroso para Dios, pero yo tengo que considerar también que yo no estoy cambiando el mensaje para que esta población que me pueda escuchar, me pueda seguir, me gane seguidores, incluso yo pueda monetizar esto, y mientras más seguidores tengo, más dinero o algo, ya yo violé completamente lo que es la ética. Pero hay una ética de comunicación, hay palabras que yo he oído hasta en oración de cristianos, en una iglesia, que yo digo, ese lenguaje no es honroso para nuestro Dios. Imagínate lo que pudiéramos decir en un canal de comunicación. Entonces, no puedo perder, para cerrar como la respuesta, no puedo perder de vista a quién honro, a quién represento, a quién le voy a traer gloria, hasta dónde la verdad que Él ha revelado está presente en mis palabras. Entonces, todo eso forma parte del cuidado ético que tengo que tener con relación a Dios. Luego, el cuidado ético con relación a los demás. Los medios de comunicación, yo no debo usarlo como pastor para condenar al personaje fulano. Ahora, me imagino que hay algunos que me estarán viendo que podrán decir, bueno, pero usted lo hizo en tal caso. Bueno, yo simplemente he copiado a Pablo. Pablo denunció falsos maestros, y los apóstoles, los profetas también. En ocasiones yo he mencionado falsos maestros por su nombre, es verdad, pero aún ahí tengo que guardarle el respeto. Pero otros cristianos que difieren de mí en puntos de vista, pero que yo entiendo que son cristianos, yo tengo que respetarlos. Entonces hay una ética como que se relaciona con Dios, y una ética que se relaciona con el hermano. Y todo eso forma parte de la ética de los medios de comunicación para un comunicador cristiano, independientemente que sea pastor o no. Pastor, y en esa misma línea de lo que usted comentaba, de lo que tiene que ver con eso de que se usan nombres de personas, a veces la forma como se hace no es bíblica. Usted mencionaba, por ejemplo, el ejemplo que usted ha tenido de donde ha tenido que denunciar por su nombre, que es algo que es bíblico, y más por la magnitud del daño que se están haciendo con lo que enseñan. Pero hay una pregunta que se la voy a hacer a manera personal, porque es muy común, lo hemos visto mucho, que se lo han hecho a usted y a otras personas también, donde personas han usado la imagen suya, porque sabemos que son videos, por ejemplo, de predicaciones que usted ha hecho, enseñanza que ha dado, y han tomado la imagen suya para ellos hacer contenido, y muchas veces la presentación como hacen eso es desde una perspectiva amarillista y demás. Entonces la pregunta es, ¿cómo eso, que yo sé que usted lo sabe, cómo usted percibe eso? ¿Cómo ha recibido eso? El ver cómo tanta gente toma de diferentes cuentas con la finalidad de atraer seguidores, de atraer views, la imagen de Miguel Núñez para hacer contenido sin contar con la anuencia suya para el mismo. ¿Cómo usted
ve ese tipo de práctica que se usa en medios de comunicación digital? Profundamente lamentable, por varias razones. Primero, es pecaminoso hacer uso de algo como esto simplemente para llamar la atención. Número dos, es pecaminoso también porque frecuentemente la imagen que está puesta, de la manera que está puesta, tampoco representa necesariamente cómo eso fue dicho y en qué contexto fue dicho. Y se toma a veces un minuto y medio. Miguel Núñez dijo, sí, pero él no acaba de explicar todo lo demás que yo dije y en qué contexto. Eso también ha ocurrido. Entonces es lamentable. Lo que yo no hago es defenderme en los medios de comunicación por varias razones. Yo creo que cuando nosotros hacemos eso, comenzamos a bajar al nivel donde ellos están también. Y ponerme de mí te diré, número uno. Número dos, si no te cuidas, va a terminar pecando al bajar a ese nivel. Número tres, es algo que yo he dicho a nuestra congregación, que a veces sale a defenderme en los medios. Y le digo, hermano, gracias por tu cariño, tu respeto, por tratar de defenderme. Pero ¿sabes qué? Es mejor no hacerlo, no me defienda. Mira, si mi Dios y mi testimonio no me pueden defender, mis palabras jamás lo harán. Yo leí de Cristo, leí de Pablo, cuántas veces lo difamaron, que permaneció callado. El juez del cielo y la tierra conoce la verdad. Y escuché de un político dominicano del pasado, no estoy diciendo con esto que fue necesariamente un buen presidente, pero ya hace muchos años atrás, que decía, cuando algo sale a la luz, aun si es mentira, la mitad de la gente se entera cuando salió a la luz y la otra mitad cuando tú te defiendes. Entonces eso lo único que hace es como darle vuelta a algo que huele mal y seguirlo batiendo y más huele ahora. Entonces yo creo que eso es condenable, pero yo creo que no me correspondería a mí salir a defenderme. Yo creo que es más, como en medios como esto, poder decir lo que estoy diciendo. Eso es condenable, eso no honra a Cristo, eso es pecaminoso. Y yo creo que si tienes una cosmovisión cristiana, tampoco lo haría de esa manera. El amarillismo no es algo que es compatible con la cosmovisión cristiana. Lamentablemente, a la generación que estamos, vende eso y todo lo que está en una generación termina infiltrando la iglesia y afectando la iglesia, no importa cuál generación sea, lamentablemente. Por eso que el apóstol Pablo nos llama en Romanos 12:2 a no permitir, ¿verdad?, que el mundo nos moldee, no permita que el mundo te dé su forma. No se adapten a las corrientes de este siglo, sino que transformémonos por medio de la renovación de la mente con la palabra de Dios. Entonces ese sería mi llamado. Si eres hermano, realmente reconsidera lo que estás haciendo, pide perdón, arrepiéntete, siempre hay tiempo para reenderezar. Si no eres cristiano, pero usa los medios cristianos, entonces, bueno, que Dios tenga misericordia de ti y tú puedas igualmente arrepentirte, pero en este caso para recibir salvación y que su misericordia sea contigo de esa manera. Pastor Miguel, acá en nuestra caja de comentarios alguien escribe, es Carla Gonel, y ella escribe y pregunta lo siguiente, pastor. Dice ella, ¿cómo podemos usar mejor las redes para acercarnos más a las personas? Y también una pregunta más personal es, ¿qué estrategias han usado en la IBI para motivar a que no solo se conecten, sino que también asistan? Sí, mira, si Dios es mi testigo ahora de lo que voy a decir, yo creo que es importante porque poder decir eso, lo aprendí del apóstol Pablo también leyendo acerca de él, cuando uno dice Dios es testigo. Y por eso lo que voy a decirlo con mucha transparencia y seriedad. Yo no creo que nosotros hemos usado estrategias. De hecho, el cuerpo pastoral nuestro me ha oído decir múltiples veces, yo soy enemigo de la palabra estrategia cuando tiene que ver con la propagación y el efecto del evangelio. Yo prefiero que hablemos de a qué nos está llamando Dios en oración, cuál es el mover de Dios en medio nuestro para que hagamos. Basado en esto que entendemos Dios nos está llamando a hacer, ¿cómo planificamos?
Ahora mismo Dios nos está enviando de regreso un par de personas que estaban en medio nuestro y salieron, no que salieron mal, salieron a hacer otra labor igualmente cristiana y están regresando a nuestra iglesia. ¿Qué me está diciendo Dios con su regreso? Nos ha enviado de antemano algunos recursos económicos, entonces me está enviando gente, me está enviando recursos. Vamos a orar para ver qué Dios quiere que hagamos con los recursos humanos y no humanos que nos está regresando. Y eso es más ese es el sentir nuestro. Oramos, tratamos de discernir el cuerpo pastoral, el cuerpo de líderes, tratamos de discernir la voluntad de Dios. Habiéndola discernido hasta donde podamos, entonces nos unimos alrededor de ese nuevo llamado, esa nueva cosa que vamos a emprender, esa nueva conferencia, lo que queramos, pero después de orar. Las estrategias, yo no quiero decir que están mal en sí mismo, pero tienen un grave problema. Es que frecuentemente las estrategias vienen acompañadas con logros cuantificables. Entonces yo te digo que voy a plantar 100 iglesias en el próximo año y de repente a mí se me olvida que no es solamente importante el fin, sino los medios de cómo lo logro. Como tengo estas estrategias que llaman a un logro y que me van a cuantificar, si yo no logro eso, yo me siento como fracasado. Sí, pero quizá Dios no me ha llamado a plantar ese número de iglesias o cualquier otra cosa, el que nosotros nos propongamos. Entonces, por eso yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Yo creo que tenemos que depender todo el tiempo de la oración, de la reflexión conjunta y de continuamente buscar la voluntad de Dios. Y en cuanto a la atracción para que la gente nos siga, es simplemente tomar la verdad y soltarla. Dios tiene un pueblo que está hambriento. Dios quiere alimentar a ese pueblo con pan. Él va a conectar el hambriento con el pan, por así decirlo. Y Spurgeon decía, la palabra no hay que defenderla, ella es como un león, déjala salir de la jaula, que ella se defiende sola. Entonces yo creo que en la IBI hemos tratado de dejar salir al león de la jaula, es la palabra. La palabra se defiende sola y dejar que Dios conecte al hambriento por su palabra con el pan que estamos ofreciendo. Y lo mismo desde el púlpito. Y Dios ha sido bueno y nos ha bendecido tratando de hacer eso. Pero gracias por tu pregunta, creo que es genuina, creo que es bien intencionada, simplemente ayudándote a ver cómo lo hemos pensado. Piensa en los medios de comunicación como debes pensar acerca de todo lo demás en tu vida. Su uso debe ser para la gloria de Dios. Eso es verdad de tu matrimonio, cómo lo vives, es verdad de tu profesión, cómo la ejerce. Es verdad del púlpito como lo usa para predicar. El fin último es la gloria de Dios, de tal manera que lo que ocurrió en la Reforma Protestante vuelve a ocurrir. Mira, te puedo resumir el efecto de la Reforma Protestante en 3 bullets, creas o no. Número 1, Dios pasó a ser el centro de la historia. Dios gobierna en su providencia, gobierna todos los eventos de la historia del hombre, en todos los lugares. Número 2, Cristo pasó a ser el centro de la predicación. La palabra es acerca de Cristo. Y número 3, la palabra de Dios pasó al centro de la vida de la iglesia. Entonces, quiera Dios que los medios de comunicación y que tú lo puedas usar también exactamente para proclamar esas 3 cosas. Dios como el gobernador de la historia, Cristo como el centro de la palabra y de la predicación y de la enseñanza y del discipulado y de la consejería. Y luego, finalmente, que la palabra de Dios contribuye tú a través de los medios para que la palabra de Dios pase al centro de la vida de la iglesia.